Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de Todo, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externa de Colombia, donde hablamos de todo, pero con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas fascinantes de diversas disciplinas junto a los expertos e invitados. Hoy tenemos a Ani Garzón porque en el episodio anterior los que nos escuchan nos pidieron volver a escucharte. Te agradezco muchísimo, Ani, que me hayas vuelto a aceptar una invitación y unos minutos para continuar hablando sobre el amor. Bienvenida, Ani. Hola, Javier, muchas gracias. Yo encantada de seguir repitiendo por acá. Bueno, pues nosotros más encantados porque esto está muy interesante y hoy promete ser aún más interesante. La vez pasada cuando hablamos, profundizaste sobre el amor, las relaciones personales, el vínculo, el aspecto individual, mencionaste la educación en el amor. Y tú me corregirás, en cada parte que íbamos hablando, en algún momento salía una parte social o una parte pública, digámoslo así, como la predeterminación cultural que tiene el amor. Entonces, eso llevó a que hiciéramos esta segunda parte que hoy estamos haciendo y que nuevamente te agradezco porque para nosotros es un honor y un placer tenerte aquí en los micrófonos, Ani. Para los que nos están escuchando por primera vez, les recuerdo que Ani Garzón es externadista, es psicóloga, es magíster en estudios de género de la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en estudios interdisciplinarios de género de la Universidad de Salamanca. Ani, tú nos decías que precisamente una parte importantísima de tu investigación, no solo en el doctorado, sino en tu práctica, tiene que ver con la violencia. Entonces, parece un poco contradictorio porque aquí vamos a hablar de todo sobre el amor, pero comencemos con la violencia, a ver eso qué tiene que ver con el amor. Gracias por esa pregunta, porque a mí una de las grandes preocupaciones que he tenido es que está supremamente asociada la violencia y el amor. Sí, y está tan normalizado que lo vemos dentro de las películas. Lo veíamos incluso la época, yo lo decía un poco en el episodio anterior, cuando se hablaba de la mató por amor, ¿no? Un crimen pasional. Sentía tantas cosas ahí y tiene muchísimo que ver en ese sentido, ¿no? Como de alguna forma nuestras ideas que hemos tenido tradicionalmente sobre el amor, pues están vinculadas a la justificación de muchas violencias. Y mira que este es un pensamiento no solo de las personas cultas, sino que si tú ves la cultura popular en Latinoamérica, exalta la violencia, ¿no? Totalmente. Sí, fíjate, no sé si recuerdas la famosa canción La Cuchilla de las Hermanitas Calle. Por supuesto. Y cuando uno dice, si no yo, me quieres, si te alguien, corto la cara. Total, sí. A mí me mandan una carta que dice, si no me quieres te corto la cara con una cuchilla de afeitar el día de la boda, te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Uno dice, por favor, corriendo a poner una denuncia. ¿Sí? Pero nos habla de cómo está súper normalizado. No, claro, y mucha gente dice que le encanta el tango porque en cada tango muere un argentino y en los corridos mexicanos hay también violencia, ¿no? Pero sigue. Sí, y está un poco en todo. Incluso en el reggaetón, por ejemplo, que se escucha tanto y se habla como de este tema justo de no hay punto final, ¿sí? Me encantas tanto que no hay punto final, no hay cierre, eres la única. Y esos son los argumentos que utilizan muchas personas que asesinaron a sus parejas. Es que era la única persona para mí. No, es que no hay punto final. No cierro porque esto es tan intenso que esta persona tiene que estar para mí, es mía. Entonces, de alguna forma, se está normalizando todo el tiempo a través de canciones, películas, series, este tipo de cosas. Bueno, pero bueno, pongamos ahí un poquito críticos, pero sí podemos hacer esa asimilación directa, porque alguno podría pensar que el reggaetón también lo hace de una manera provocativa o disruptiva, como para hacer un poco de contracultura, o si ves una relación directa en las letras con el imaginario popular. Sí, la verdad es que sí hay una relación directa. Una de las cosas que pasa en el reggaetón, si hablamos de ese género, aunque podemos hablar de diferentes y pasan cosas similares, porque no se trata de estigmatizarlo, pero en términos generales en el reggaetón, los temas tienen que ver solamente con la pasión.
¿sí? Entonces, o la exaltación del enamoramiento como si fuera lo mismo que el amor, ¿sí? Y eso es un elemento. Y el otro elemento es como que no sabemos cómo cerrar relaciones, no sabemos cómo vivir la ruptura de las relaciones. Entonces también se manifiesta todo el tiempo ahí. Y es como, no, si tú no me quieres, hago esto. Y de alguna forma es como una especie de manipulación y castigo cuando hay cierre de alguna relación. Y se empieza a normalizar porque encima le pones un ritmito. Y entonces pues, la gente está como, estoy aquí bailando, pero en últimas... estamos todo el tiempo justificando, claro, y multiplicando la idea. Exactamente, Okay. exactamente. Muy bien, muy bien. Ani, esa violencia ¿en qué más aparece? Digamos que uno podría considerar que hay parejas que desarrollan más niveles de violencia o no, y que a veces no se dan cuenta que son comportamientos violentos y se aceptan, se toleran, o definitivamente uno sí ya puede ver actualmente que comienza a esa frontera a dividirse y dice, mira, hasta acá bien o hasta allá no. ¿Tiene que ver con la educación también de la pareja? Pues fíjate que cada vez más se está hablando de estos temas, entonces la gente ya habla un poco más de poner límites, de descubrir hasta dónde, que no es suficiente con que tú sientas muchas cosas bonitas hacia alguien para sostener una relación sana. Entonces ya hay como más cuestionamientos. Pero lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de formación, ¿sí? Y esto también cruza incluso con elementos asociados con los privilegios que algunas personas tenemos al educarnos, ¿sí? Justamente hay investigaciones que han mostrado que las personas más flexibles, por ejemplo, en los estereotipos de género, que están también detrás de las violencias, pues son personas que tienen acceso, tienen recursos, tienen acceso a televisión, acceso a internet, entonces pueden ver nuevas posibilidades. Pero si tú no tienes ni internet, vas a una escuela pública en donde normalmente se alcanza a ver lo básico y nunca te han hablado de estos temas y escuchas todo el tiempo reggaetón, música popular, ranchera, si te das cuenta es un cóctel difícil. Y encima en la familia se normaliza la violencia, no se expresa nunca el afecto. Hay personas que dicen, no, a mí nunca me dieron un abrazo, entonces yo nunca lo recibo porque me da desconfianza. Y uno empieza a ver, ¿qué pasó? Pues en tu familia se consideraba que eso era una señal de debilidad. Entonces como que es un montón de factores que involucran y por eso yo siempre hablo como de lo ecológico de todo esto, porque no es solo un lugar desde donde sale, sino que es a nivel individual, familiar, cultural, social, político, todo se está mezclando al tiempo. Bueno, tengo muchísimas preguntas, Ani, pero primero recuérdanos un poco, ya lo hablábamos antes, pero volvamos a refrescarlo. ¿Cómo llegas a estas investigaciones? ¿De dónde vienen esas ideas? De como te decía la vez pasada, ¿de dónde vienes para volverte en una de las expertas sobre este tema? Pues fíjate que yo les contaba un poco que cuando yo era estudiante de la universidad empecé a hacerme preguntas. Y hoy les voy a contar una anécdota de donde surgieron preguntas. Resulta que en las famosas becas que se entregan aquí en la universidad a los estudiantes que tienen mérito académico, cuando empezamos a ver con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Lucero Zamudio, en esa época, decía ella, pero fíjate que solo van mujeres. ¿Por qué son las mujeres las que más se ganan las becas? Y empezamos a preguntarnos como hay diferencias entre hombres y mujeres y la forma de relacionarnos, ¿no? Pero también, aunque son más mujeres las que están ganándose las becas, no son como muy invisibilizadas. La gente sigue pensando que los mejores estudiantes son hombres y empezamos a darnos cuenta que habían temas de género asociados a la forma en la que nos relacionamos y concebimos las cosas. Y ahí yo empecé a estudiar el tema de los hombres y cómo viven las cosas y empecé a estudiar sobre masculinidades. Y yo me sentaba a hablar con hombres que habían atravesado procesos de divorcio o de separación conyugal y que eran padres. Incluso hablé con hombres que eran padres solteros, ¿no? Esta idea de vivían solo con sus hijos, entonces habían tenido que ocupar nuevos roles. Y en ese proceso era muy curioso, muy fuerte esta idea que tenían como de yo quiero experimentar el amor pero no sé cómo, sí, como que nuestra relación terminó precisamente por escenarios donde había incluso violencias y eso también llevó a investigar sobre las violencias y ahí lo que más me preocupó es que dije, pues de qué nos sirve saber tanto de la violencia si no sabemos cómo no llegar a la violencia. Sí, porque nuevamente lo que ocurre es que se normaliza tanto e incluso pues yo te puedo dar 1000 cifras y eso no muchas veces no genera nada.
Sí, que yo te diga que hay 7 mujeres que son asesinadas al día por sus parejas, pues, sí, no termina de conectar. Entonces dije, hay algo más que se tiene que hacer. Y ahí fue cuando dije, necesitamos hablar de amor. Estás diciendo en el fondo que Colombia, uno de los países más violentos, en sus estudios de violencia se queda corto. Yo siento que el asunto no está en quedarse ahí corto, sino que no hacemos nada con eso. O sea, hay 2 elementos. Y es que diagnosticamos todas las violencias año tras año. Incluso se han sumado nuevas variables a evaluar. Por ejemplo, antes la Fiscalía no consideraba, en su informe forensis, donde recibe esto, no consideraba dentro de esto que hubieran parejas menores de 15 años que vivieran violencias. Hasta que empezaron a llegar denuncias de personas más jóvenes y dijeron, nos tocó crear una nueva categoría. O esto sigue pasando hasta hoy, se sigue diagnosticando la violencia sexual y física, pero la que es más fuerte y la que inicia todo es la psicológica. Entonces todavía nos falta diagnóstico ahí. Hay como un subregistro aún. Pero yo no escucho a los políticos hablando desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista jurídico y político. Y ese es un tema y me gusta mucho que lo toques, porque creo que para generar prevención de violencia necesitamos hacer un trabajo interdisciplinar muy, muy importante, que implica también considerar que hay elementos psicológicos, pero a la vez ahí tenemos una doble vía, porque también hay psicólogos que psicologizan todo, entonces a veces reducen la violencia a un manejo de la ira. Y se quedan ahí. Y no solamente es eso. Pero luego tenemos otras partes que ignoran que hay elementos individuales que están también atravesándose. Entonces, y se empiezan a reproducir un montón de cosas. Entonces, sí, ahí necesitamos también políticos que sean capaces de hablar de amor. Tal vez políticos que lean a Marta Nussbaum, porque, excúsame que me acuerde de... Es que tú vas hablando y me voy acordando de muchas cosas. No, está bien, además, me encanta entonces, Marta Nussbaum. Entonces, Marta Nussbaum a mí me impactó. Para los que no la conocen, pues es una de las filósofas de primer orden norteamericana. Me impactó su tema de las emociones políticas. ¿No? Sí. Ella tiene un texto y que debería leer todo estudiante de Derecho, ¿no? Sí, por favor. Que es la importancia del amor en la justicia, ¿no? Ese libro, fíjate que Marta Nussbaum comienza con un epígrafe de Whitman y de Rabindranath Tagore, en donde por primera vez leí yo como abogado, porque te cuento que yo estudié Derecho, una explicación de la democracia a partir de las emociones. ¿No? Sí. No sé cuál fue primero, si Marta Nussbaum o un libro que mira, Ani, si lo conoces o no. Yo creo que es la obra más importante que me he leído en los últimos 5 años sobre el tema de la empatía. Se llama La civilización empática, de Jeremy Rifkin. No sé si es anterior o posterior al de Marta Nussbaum, pero me dejó perplejo y me cambió el paradigma que durante muchísimos años aprendí en las facultades de Derecho, de Filosofía, de Ciencias Sociales, donde siempre me explicaron la democracia desde el punto de vista del contrato social. Y esta obra, La civilización empática de Jeremy Rifkin, desmorona completamente, tumba completamente la explicación de la creación democrática a partir de los pactos o de los contratos sociales y lo funda en la empatía. Y hace una investigación este señor donde uno no parpadea contra Rousseau, contra John Locke, contra Thomas Hobbes, con todos los que me enseñaron los profesores desde el punto de vista de la democracia liberal, en donde dice que antes del contrato o del pacto, para no autodestruirnos desde el punto de vista de Hobbes, o para crear una ley general o un soberano a cual respetar, ya sea el contractualista que tú manejes, Hobbes, Locke o Rousseau, antes de eso, era obvio que existían unos lazos de apego colaborativos, ¿no? Sí. Entre los seres humanos, y este señor, repito, Jeremy Rifkin, en su civilización empática, dice que ahí está el germen de la democracia, no está en un pacto creado hipotéticamente que Kant lleva al racionalismo máximo, ¿no? Dice, esa es una explicación totalmente teórica, pero realmente el ser humano se debe a esos impulsos iniciales y a esas emociones básicas, colaborativas, de apego y de vínculo. Totalmente. Y ahí es donde empieza la sociedad. Marta Nussbaum
toma mucho de eso. Pero bueno, no quiero... No, a mí me encanta todo lo que estás diciendo. Por mí, sigue, no, a mí me encanta. Tú eres la invitada, pero ¿por qué me acuerdo de eso? Porque es que tú estás hablando de violencia, estás hablando de separaciones, le estás incorporando, queriendo o no, un elemento público al amor. Totalmente. Entonces estamos hablando del amor, no se nos despisten. No, y tiene mucho que ver. Y yo creo que justamente la redefinición de amor que venía comentando en el capítulo anterior del podcast, está en la idea de entender el amor como una fuerza profundamente política. Es decir, transformar todas las relaciones en todos los ámbitos. Claro. Por supuesto, entendiendo que la política no solamente es el proceso de votar, que es la concepción más popular, sino que va mucho más y nos habla de ese relacionamiento. Y me gusta mucho que menciones estos autores y estas autoras. Me acordaste, no me acuerdo el autor, pero también está este libro de El país de las emociones tristes, que justamente también habla de toda la historia, incluso desde la violencia bipartidista en Colombia, y cómo las emociones han sido las que nos han hecho llevar a un rumbo u a otro. Y fíjate que a veces uno dice, esto suena muy lejos, pero si tú le dices a un abogado, a un psicólogo, psicóloga, quien sea, tú actuarías diferente si te hicieras, cada vez que vas a atender a alguien, te hicieras la pregunta, ¿cómo puedo actuar desde el amor? ¿Actuarías diferente? Y muy seguramente sí. Claro. Porque cuando tú dices, no, yo actúo desde el deber ser, por favor, fírmeme este formulario, tome su medida de protección. Adiós. Correcto. Pero si tú le dices, ¿cómo actuarías desde el amor? Uy, no, yo le diría que lamento lo que le pasó. Claro. Por supuesto, eso es lo que necesitamos. Porque el amor implica el cuidado y la empatía del otro también. Porque el amor está primero que todos estos conceptos racionalistas. Y eso es lo que puede transformar profundamente los tratamientos de violencias en general y las concepciones. Y fíjate que, no sé si me estoy desviando, tú me dices. No, para nada. Me acordaste mucho. Yo no sé por dónde vamos ni por dónde comenzamos, pero creo que no nos estamos desviando. Aquí ya estamos. Me acordaste mucho de Carol Gilligan, que habla del tema de la ética del cuidado. Hoy en día se habla mucho del tema. Pero ella es psicóloga, pero esto ha cruzado profundamente con la política. Y una de las cosas que ella empezó a notar es que antes de ella, los estudios como de cómo se desarrollaba la moral, que antes tenía un psicólogo, Kohlberg, que empecé a hacer investigaciones. Imagínate que lo que hacía Kohlberg es que cogía niños y niñas y entonces les decía, bueno, lo que tienen que hacer es que no pueden salir del salón. Esa es la orden, la norma. Y entonces los niños, los hombres, pues no salían del salón y no dejaban que nadie saliera. Y las niñas dejaban que salieran. Entonces, ¿qué dijo él? Las niñas tienen menor desarrollo moral porque no siguen normas. Cuando ella llega y dice, voy a volver a hacer la investigación, a profundizar en esto, ¿qué se dio cuenta? Que las niñas, lo que pasaba es que cuando alguien le decía, ¿puedo salir del salón? Es que necesito ir al baño. Entonces decía, ay, pobrecito, necesita ir al baño, vaya. ¿Sí? O estoy muy aburrido aquí, puedo ir a jugar y ya vuelvo. Y la niña le decía, claro. ¿Cuál era la diferencia? Que las niñas tomaban decisiones con base en el cuidado del otro, mientras que los niños tomaban decisiones con base en la norma. Y entonces se empezó a dar cuenta que en los entornos en donde se toman decisiones, y te das cuenta, implica flexibilidad, basadas también en el cuidado de los demás, las personas se sienten cuidadas y replican el cuidado. El asunto es que lamentablemente vivimos en un sistema en donde estos criterios de la masculinidad hegemónica se atraviesan todas las instituciones. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Tú tienes que ser rígido, no debes mostrar emociones. Un profesional no muestra lo que siente, ¿sí? Sí. Entonces, de alguna forma, permea todo el tratamiento que estamos teniendo también de las violencias. Estás diciendo, el tema es que sobre las emociones hay toda una distorsión, no solo la palabra. Mira, a mí que me ha tocado estudiar temas de argumentación, persuasión y retórica, me ha tocado leer, y tengo algunos escritos de eso, analizando la retórica, que realmente los griegos la llamaban era persuasión, ¿sí? Está anclada a un tema de emociones. Y ya en Aristóteles, cuando escribe la retórica, lo reconoce. Él dice que la lógica no puede dar razón únicamente de la verdad, es decir, que la verdad no es lógica. Aristóteles, imagínate, semejante máquina de racionalidad, él mismo reconoce en la retórica que la lógica es insuficiente, que hay algo más, y le da como pena decir que son las emociones, ¿no? Sí. El que lo dice claramente ya es Cicerón, quien escribe el Orador, y cuando le pregunta, qué pena que me haya atravesado así, pero te lo cuento porque tiene que ver con esto.
A Cicerón una vez le preguntaron que por qué era tan exitoso como buen orador. Él es uno de los clásicos en la retórica, en la oratoria, lo estudian en Derecho, en comunicación. Tiene un libro que se llama El Orador. Y le preguntan, ¿en qué radica el éxito para que usted persuada también en el foro y hable también? Todos estaban esperando un recetario de técnicas, ¿no? Hablar así, hablar así, hablar así. Y llegó y dijo, la pasión. La pasión, no he podido saber si está traducido bien, mal. Algunos dicen que se debe traducir como la emoción. Nunca desacreditar ni subestimar que lo importante es la emoción de lo que tú estás sintiendo y de lo que tú estás diciendo. Y él dice en El Orador, es más importante el cómo que el qué. Es decir, cómo es tu emoción y no te preocupes tanto por el contenido. E incluso él lo eleva a principio del buen orador. Dice, para persuadir, no es sino que respetes la emoción del otro, la emoción con que hablas, y se centra en eso. No se centra en la racionalidad griega, ni en la racionalidad del discurso, ni en la racionalidad del argumento. Es de los primeros que le da una categoría. Completamente. Una categoría integral a la emoción. Entonces, es tan claro que las emociones han sido desterradas y han sido tan subestimadas que desde los griegos ellos mismos también las excluían. Acuérdate que Platón excluyó a los sofistas, excluyó a los retóricos, excluyó a los poetas, ¿no? Era un medio dictador y tirano de las emociones, las persiguió para exaltar simplemente la racionalidad. Pero bueno, me fui para otro lado. A mí me encanta, y de hecho, si puedo ahí decir un par de ejemplos más, por si a alguien le queda duda. Justamente hace poco aquí, André Rieu, el famoso director de orquesta, está acá violinista, en Bogotá, ¿no? Está aquí o está en sus conciertos. Estuvo la semana pasada. Sí. Llenó 4 Movistar Arenas seguidos. Y no te cuento el valor de las boletas. Llenó 4 Movistar Arenas seguidos. Cuando tú hablas con un músico, yo he hablado con músicos profesionales, dicen, literalmente me dicen así, pues el man no es que sea el mejor músico. Exacto, pero ¿por qué llena? ¿Qué es lo que hace ahí? Y cuando tú te das cuenta, él hace chistes, ¿sí? Él acude a la emoción. De hecho, en el último concierto la semana pasada, él dice, hace 5 años estuve en Colombia, había un niño de 9 años aquí y se fue la luz en el medio del concierto y este niño tenía una flauta, nos arregló el concierto, lo metí aquí ahora y forma parte de mi orquesta. Entonces, como que la gente es, ¿no? Y fíjate que qué es lo que se destaca de él, ¿sí? El carisma, la alegría, la empatía, la conexión. Puede que sí, no significa que sea mal músico, pero eso no es lo que hace que llene 4 Movistar. Por supuesto, y fíjate que ya que mencionamos a Marta Nussbaum, ¿qué es lo que hace ella? Al explorar algunas emociones, logra afirmar que muchas de ellas son las mismas emociones públicas pero acalladas que nadie quiere poner sobre la mesa y se distorsionan con otros conceptos. Por ejemplo, un concepto fundamental que maneja ella y que es un tema puramente emocional y que está en el centro de la mesa, por ejemplo, de un proceso de paz, donde no hay una justicia tradicional lógica, sino donde una víctima se sienta con un victimario a darse perdón. Para Marta Nussbaum, esa es una de las emociones más importantes que se conoce como compasión. Yo nunca he oído hablar a un abogado ni a un filósofo de compasión, para nada. Él habla desde el artículo 35 de la Constitución Nacional y del inciso, y el filósofo habla del imperativo categórico. Pero ¿cómo es posible que haya tanta ignorancia respecto de que esos fenómenos, antes de haber sido racionalizados, responden a emociones públicas, ¿no? La compasión, el patriotismo, ¿no? A ver, ¿eso existe o no? Esas emociones públicas, pues yo nunca las había estudiado desde ese punto de vista, sino a través de estos nuevos autores que yo creo están más cerca de la psicología que del derecho o que de la filosofía. Y lamento decirlo, y no me gusta decirlo porque yo vengo de la filosofía y del derecho, creo que están ganando la explicación respecto a los modelos sociales y democráticos, respecto de las explicaciones ya un poco acartonadas del contrato social o de la norma que se da en las disciplinas jurídicas. Claro. ¿Estarías de acuerdo? Sí, de hecho yo creo que lo que nos estás acá diciendo es una invitación a promover una ética del cuidado. Y fíjate que incluso cualquier emoción, hoy en día que está tan de moda hablar de la ansiedad, está de moda no significa que no exista desde antes, pero hoy está incluso la película famosa Intensamente, que nos llegó, como que la gente ahora conecta a través de esa película de Disney con reconocer emociones.
Pero si tú te das cuenta, no, pues la ansiedad, claro, conecta con el cuerpo, ¿no? Yo siento el corazón acelerado, mi mente va toda, estoy imaginando escenarios catastróficos. Esa es la ansiedad en el cuerpo. Pero la ansiedad es profundamente política. La ansiedad es una emoción anticipatoria, es decir, la que te ayuda a prevenir qué va a pasar dentro de un día, dentro de 2 horas, del otro. Viaja al futuro para ayudar a prevenir. Pero ¿cómo no vas a desarrollar ansiedad en un sistema que te pide ser productivo 8 horas al día, que te pide tener metas, que te pide tener resultados urgentes, que todo el tiempo te está evaluando qué tan bueno o no bueno eres? Y que te pone a pensar todo el tiempo en el futuro. Todo el tiempo estás pensando en el futuro, ¿sí? Todavía no eres insuficiente, todavía no eres. La respuesta ansiosa, en últimas, está hablando de un sistema social también que promueve este tipo de cosas. Pero por supuesto, mira que la crisis de las áreas, digamos, que en las universidades manejan temas clásicos o de ciencias humanas, pues tienen problemas porque los evalúan es de que eso, ¿para qué sirve para el futuro? No, pero es que una cosa es el futuro y otra cosa es conocer el pasado, porque esto que estás hablando, esto que podemos hablar, pues no se puede hablar si tú no tienes un bagaje y no tienes una introspección y un tiempo para pensar y para educarte en todo eso, por estar pensando todo el tiempo en el futuro. El futuro también puede terminar siendo una ficción. Exactamente. Y lo mismo ocurre con otra emoción que se habla muy hoy en día, la depresión, ¿no? El trastorno depresivo y demás. Y el asunto es que la depresión también es viajera. Se queda en el pasado. Entonces uno dice, ¿cómo no vamos a tener depresión en un sistema que totalmente igual te está evaluando, que premia que estés todo el tiempo feliz, todo el tiempo tienes que estar alegre? Si tú te sientes mal, no te sientas triste, ¿no? Métele la ficha, supéralo. Las personas valientes enfrentan lo que les pasa. No hay espacio para la tristeza en este tipo de sistema, ¿sí? Correcto. Entonces, es un resultado también. Mira, me impresiona que coincides en una cosa que en alguna de las clases que yo dicto y toco el tema de la libertad. A veces por algún lado llegan esas crisis existenciales de la libertad y yo les digo, no olviden que la angustia existencial y esos sentimientos de soledad son culturales y son recientes. Son recientes. El concepto de libertad individual como tal es muy reciente. Total, sí. ¿No? De angustia existencial individual, de yo ante la nada solo, es muy reciente. No es natural en sí, sino que es una imposición, como tú lo estás diciendo. Son unos estereotipos en que nos meten hacia el futuro, a la productividad, hacia el desarrollo, al progreso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hablemos de todo con los que saben. Bueno, tú también haces consulta, investigas, dictas clase, haces foros. Hablando de productividad. Bueno, eres pero activísima. Cuéntanos un poco este curso que dictas en la Universidad Externado de Colombia que se llama Todo sobre el Amor, que lo dictas en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios desde donde estamos emitiendo estas charlas, porque debo decirlo, en la medida en que yo también pertenezco a ese instituto, que es uno de los cursos más atractivos, más seguidos y más pedidos, que se dicta los viernes por la tarde. El año entrante me dicen que va a ser virtual para que todos los que quieran escuchar a Ani lo hagan. ¿Cómo te ha ido en ese curso? ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué buscan los estudiantes? Y te hacen preguntas sobre la parte pública, porque ya nos hablaste un poco sobre el aspecto individual, la que por supuesto tenemos que repetirla y si quieres repítela, pero hay oportunidad en ese espacio también de analizar la realidad latinoamericana y colombiana desde el punto de vista del amor, en esas clases, en esos espacios y en esas dinámicas. Cuéntanos un poco de eso. Sí, fíjate que una de las cosas que hacemos en el curso es trascender la idea de que el amor solamente es una experiencia individual, o sea, algo que tú sientes y ya. ¿Sí? En el momento en el que ya lo vinculamos precisamente con la forma en la que nos relacionamos, en el curso los estudiantes se enfrentan a la posibilidad de darse cuenta, hay amor en todas partes o se necesita amor en todas partes. También empiezan a darse cuenta. Entonces yo tengo estudiantes de diferentes carreras, ¿sí? De comunicación social, de sociología, de psicología, de finanzas, o sea, están en todo y empiezan como a darse cuenta, incluso en la forma como yo los evalúo, que hay presencia del amor. Por ejemplo, yo en las clases les digo, listo, vamos a hacer un parcial de análisis de casos. Tienen cuaderno abierto y pueden pedir ayuda. Y son como, ¿pedir ayuda? Sí, también me pueden preguntar a mí. ¿Puedo pedirte ayuda a ti, profe? Y yo, claro que sí, porque es que precisamente detrás del amor también está la idea de reconocer la interdependencia y la necesidad de poder contar con otro.
Y justamente en las violencias son las cosas que pasa, es el aislamiento social. Ajá. El famoso la ropa sucia se lava en casa que hablábamos antes, tiene mucho que ver con esto. Entonces, en últimas, yo les digo en la clase, pregúntense, pida consulta. A veces lo que te salva la vida es que le contaste a un amigo que algo te incomoda en una relación. Y eso, Claro. en últimas, si te das cuenta, nos habla que la misma clase es todo un posicionamiento político en donde hay ética del cuidado. Yo le digo al estudiante, no me importa, sí, no me importa que contestes bien. Me importa que también sepas pedir ayuda. Estoy evaluando otras cosas y que no solamente tienen que ver con el conocimiento. Sí, tienen que ver con eso y en tu también. clase, digamos, relacionan mucho estos temas del amor con la ansiedad, con la depresión, Sí. con las ideas de suicidio. ¿O no te ha tocado nada de eso? Porque Sí. ese es un tema que hay que hablar y que está sucediendo entre la juventud. Es decir, ¿van mezclados? Sí, hay una clase, un par de clases enfocadas específicamente dentro de todo esto, en donde hablamos de temas que son supremamente dolorosos para los estudiantes, que es cuando hablamos de la relación familiar y del tema del amor propio, y lo diferenciamos además de autoestima. Y es súper fuerte porque ahí los estudiantes empiezan a decir, y sí, se responden preguntas como de, ¿yo para qué estoy viviendo? ¿Sí? ¿Para qué elijo vivir? Y claro, eso los interpela, porque en últimas esa pregunta es fundamental también para construir relaciones de amor sanas. Claro, claro. Si yo solo vivo para el otro, si el otro desaparece, yo desaparezco. Entonces, claro, empezamos allá a crear otro tipo de cosas. Entonces, sí, se habla de todo ese tipo de cosas y a mí me gusta mucho en la clase fomentar que pregunten lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, como que también hay un espacio en donde aprovechan y es como que dicen, no, sí, a mí me pasó esto, si mi novio me dijo esto, ¿qué significa? Si mi mamá dijo esto, y a mí me han hecho preguntas muy fuertes en donde, o sea, que usted me está diciendo que esto que dijo mi mamá es violencia. O sea, que usted me está diciendo que cuando yo le digo, un chico una vez me dice, usted me está diciendo que cuando yo le digo a mis amigos que son muy maricas por no ir a tomar cerveza conmigo, yo estoy fomentando violencias. Y claro, se empiezan a hacer preguntas de cómo todo esto atraviesa la vida en diferentes ámbitos. Ya. O sea que sí, está ahí. En todo. Ani, mira, el tiempo pasa rapidísimo. Tú dijiste que a tus alumnos les dices que pregunten lo que quiera. Y como yo aquí soy tu alumno, te voy a hacer una pregunta totalmente distinta. Pornografía. Vi un graffiti hace poco en una calle de Bogotá que decía la pornografía es violencia. ¿Qué tienes que decirnos, ya que tú andas con tantos jóvenes que te preguntan de la pornografía? ¿Tiene algo que ver con el amor o no? ¿Cómo estamos en eso? Mira, ahí hay varias cosas, ¿sí? El primer tema es que a las mujeres nos socializan en el amor desde siempre, pero usualmente es a través de comedias románticas. Sí, el público de las comedias románticas, de las novelas y de las series que tienen que ver con pareja y relaciones son las mujeres. Entonces uno dice, ¿y los chicos en dónde aprenden? ¿Dónde aprenden sobre las relaciones? Y lamentablemente la pornografía es uno de los primeros vehículos a través de los cuales tienen información sobre cómo me relaciono en pareja. Entonces es un vehículo de socialización sobre diferentes temas, pero el asunto de la pornografía es que es completamente irreal, ¿sí? ¿Y sigue siendo un tema masculino o...? No. Ahora sí se ha visto que cada vez hay más mujeres consumidoras de pornografía. ¿Qué es lo problemático de la pornografía? Uno, que nos ilustra ideas irreales sobre las relaciones sexuales, como por ejemplo, no hay, a veces ni siquiera hay apertura, simplemente tú llegas, te bajas los pantalones y ya está. ¿Sí? Dos, los hombres son incansables y siempre tienen deseo sexual. ¿Sí? La comparación de las corporalidades, ¿no? ¿Qué tipo de cuerpo es el que es deseable o no? Ese tipo de cosas. Lo que les gusta a las mujeres es esto o es esto. Entonces, como que de alguna forma es muy fuerte porque no está atravesado por cosas reales, sino por ilustraciones y estereotipos. Entonces llegan los chicos a las relaciones y es como, una chica me contó alguna vez, dice, ella tenía 15 y llega el chico y empieza a restregarse contra ella y ella como, ¿por qué haces eso? O sea, como que no le habló, no le dijo nada. Es que yo lo vi en una película. Y ella estaba muy contenta. Entonces, de alguna forma se crean ideas muy irreales sobre cómo son las relaciones, cómo deberían ser las relaciones sexuales. Y la pornografía, lamentablemente, esconde mucho sistema de explotación en donde las mujeres son la moneda de cambio. Claro, pues mira, la pregunta no es gratuita. En el Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Externado de Colombia tenemos una asignatura
tenemos un curso electivo precisamente que se llama Poliamor y Pornografía, que dicta José Fernando Ramírez, sí, de Relaciones muy Internacionales. necesario. Importantísimo, importantísimo también ahí para hay los que nos escuchan. Un tema que me gustaría como ahí acotar también, y es que lo que acabo de decir no implica necesariamente ir al camino de la abolición de la pornografía. Claro. Porque de alguna forma siento que también la sexualización extrema a la que hemos llegado hoy en día viene de siglos de represión sexual. Entonces, como que de alguna forma el camino no es la represión, hay que mirar otras cosas, porque en el fondo también la pornografía habla de necesidades humanas que necesitamos satisfacer. Entonces, como que me parece muy chévere la invitación al curso para que también la gente explore otras formas de vincular los significados que hay detrás de la pornografía. La mirada, por ejemplo, si uno le preguntara a una actriz porno, muy seguramente se va a explicar que es su derecho, ¿no? Sí, igual ahí hay muchas cosas, porque también hay actrices porno que han salido de ahí y dicen, menos mal salí porque es que yo aquí tuve, o sea, lo que cuentan son unas cosas muy brutales, ¿sí? Entonces ahí hay un tema, bueno, es que nos podemos ahí extender un montón, pero muchas veces está el tema de qué tanto puedes elegir cuando no hay más opciones, ¿no? Es también lo que hay también. Hay toda una red de problemas complejos que se van explicando a través de muchísimos discursos. Ani, para ir terminando, dentro de tus investigaciones, dentro de tus conocimientos, tú has relacionado, y me lo mencionabas la vez pasada que viniste, del amor con otras expresiones como la danza, el bordado, la música, y a mí ahí ya vuelvo a ver que cuando tú hablas de danza, de bordado, de música, pues estamos hablando ya del amor no solamente individual, sino como de un paso a la relación social, a lo público, ¿no? Y a mí me extraña, por ejemplo, que en las universidades no haya una clase de danza, sino que sea un tema simplemente de bienestar. ¿Cómo es posible que los estudiantes... Mejor, yo digo una cosa, Ani, si uno en la universidad no lee algo de los clásicos, si no estudia algo de danza, si no disfruta la música, si no ve algo de bordado, nunca va a tener la oportunidad de hacerlo. Es en la universidad donde los jóvenes deben disfrutar toda la universidad, todo. Desde Kant, desde Aristóteles, hasta una danza, un bordado, una música. Y tú, lo que me sorprende es que estás en tus investigaciones logrando un discurso coherente entre todas estas actividades relacionadas como actividades del amor. Cuéntanos. Sí, lo primero que me gustaría decir es que el arte es una necesidad humana, y eso nos lo demostró la pandemia. O sea, en medio de la pandemia, lo que muchas personas dicen, uy, a mí lo que me salvó es que empecé a hacer bordado, ¿no? Es que empecé a bailar en mi casa, y ahí hubo una necesidad de conectar con el arte, porque de alguna forma el arte es una manifestación de la conexión también que tenemos con la belleza, pero también de la interconexión humana. Entonces, cuando uno se da cuenta que es una necesidad, es importante. Y estoy completamente de acuerdo con que en las universidades debería ser un espacio para esto. Fíjate que en Inglaterra, danza, movimiento, terapia es una carrera. Es una carrera universitaria, porque los estudios que hay detrás de esto, porque seguimos pensando que el tema de lo arte, fíjate que esto no es coincidencia que lo artístico, lo emocional, lo consideremos inferior. Sí, en últimas también habla de un sistema que sigue considerando todo lo asociado con lo femenino, todo lo asociado con eso débil, insuficiente. Sí. Entonces, de alguna forma, eso también habla porque en las universidades no se tiene en cuenta. El asunto es que como es una necesidad, si tú no lo das en la universidad, la gente lo va a buscar por fuera. Pero por supuesto, por eso buscan a veces la educación continua o los cursos distintos a los formales, porque dicen, pero quiero también ver otra cosa. Y en eso hay ventajas y a la vez hay, porque yo también creo que la universidad no debería ser el único espacio, necesitamos también una educación popular y demás, pero hay un elemento, y en los temas de amor a propósito, que es muy preocupante, y es que si tú no enseñas en la Universidad del Amor, la gente se va a ir a su coach de confianza en TikTok. Excelente. Que llega y te dice un montón de cosas que en última replica relaciones de violencia. Claro. Cuéntanos de esa academia que tú tienes. Listo. Almademia, que traduce justamente Academia con Alma, es una academia enfocada en el amor consciente y el desarrollo personal. Involucra precisamente una perspectiva de género, y lo que yo decidí hacer con la academia es sacar todo lo que yo había investigado del ámbito meramente académico universitario para llevarlo también a otros escenarios. Porque fíjate que yo, no sé, puedo tener 10 artículos científicos en revista Q1, que es lo que nos piden a los investigadores en las universidades, y lo leen ¿quiénes? Otros investigadores.
y en cómo resuena con la gente que es la que está experimentando el problema. Entonces, de alguna forma, Almademia es la forma de divulgar también contenidos sobre prevención de violencias, sobre construcción y de relaciones conscientes, sobre desarrollo socioemocional. Entonces, en últimas, para mí es la conexión de la universidad para llevarlo también fuera de la universidad, que en últimas también hoy en día MinCiencias lo llama como apropiación social del conocimiento. ¿Sí? Entonces, parte también un poco de eso, y en Almademia lo que hago es tal cual acompañamiento psicológico, talleres que involucran temas artísticos, conferencias, clases que también permiten vincular a públicos diferentes. Bueno, Ani, súper interesante. Tenemos que despedirnos, pero quedamos satisfechos en la medida en que quedamos bien informados de que esto y mucho más, no solo desde la parte del amor puramente individual, sino esa conexión social con los temas actuales de violencia, de pareja, de género, los pueden seguir en los cursos que dicta Ani Garzón en la Universidad Externado de Colombia, precisamente en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, donde su clase se llama Todo sobre el amor, precisamente. Ani, mil gracias. Se me quedaron más preguntas en el tintero de las que te hice. ¿Me prometes que si te invito a una tercera sesión, me la aceptas? Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Los esperamos en una siguiente emisión de este podcast. Hablemos de todo, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. Les habló Javier Arias. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.